Familia sana, iglesia sana. A ver, repitan después de mí. Familia sana, iglesia sana. Y es algo que yo creo fielmente que es necesario para que podamos tener una iglesia sana, que tengamos hogares sanos, que tengamos familias sanas, que tengamos matrimonios sanos, que tengamos relaciones entre padres e hijos sanos, porque si no estamos sanos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, no vamos a tener una iglesia sana. Y este servidor como pastor, como líder espiritual de una congregación, primeramente yo mismo sé lo que es mi hogar y los problemas de familia que a veces ocurren, y uno también ve a veces las circunstancias y las situaciones que ocurren porque vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo donde el enemigo está atacando a la familia más que nunca, y por eso siento que Dios ha puesto esto en mi corazón y realmente no sé cuántas semanas va a ser, cómo va a ser, pero sí siento que debemos hablar de familia sana, iglesia sana. Y el mensaje de hoy que Dios puso en mi corazón y el pasaje que Dios puso en mi corazón les voy a decir por anticipado. Con la ayuda de Dios no va a ser muy largo, pero sí es algo pesado. Es algo pesado porque cuando estamos hablando del Evangelio, cuando estamos hablando de la misión, cuando estamos hablando de lo que requiere Dios de nosotros, cuando estamos hablando del vínculo de la familia y el propósito de Dios para cada uno de nosotros, no es algo liviano, ¿verdad? Es algo pesado. Así que el título para el mensaje de hoy es Recibiendo o Hundiendo. Y quisiera orar antes de comenzar la palabra, una vez más en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, oh Señor, al abrir tu palabra ahora, primeramente te pido, Señor, que perdones mis pecados, que remuevas cualquier cosa que podría estar e imponerse ahora mismo, Señor, y que me cubras con tu Espíritu Santo, que sea tú el que hables hoy. Señor, también pido por cada familia, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada miembro de esta iglesia, por cada visita, por cada hijo tuyo, Señor, y que por tu Espíritu podamos suavizar nuestras mentes y nuestros corazones y entender qué tú nos quieres enseñar hoy. Y que podamos tener la fe para poder aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 18:1 dice, Jesús está hablando, le está hablando a sus discípulos. Hay un escenario, ¿verdad?, en el cual los discípulos vienen y le hacen a Jesús una pregunta. Y dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y yo te voy a preguntar, no vamos a detenernos todavía ahí, vamos a volver a esa pregunta, pero quiero invitarte a que reflejes en tu corazón y que te hagas esa pregunta, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Así que él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan, digan cambien, y se vuelvan, diga vuelvan, como niños no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace, y esta es la parte pesada, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Wow! La gente quizás dice, Pastor Ron, te pasaste. No me pasé yo. Estas son palabras de Jesús. Ay del mundo por los tropiezos. Los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Quiero empezar contándole una historia rapidita. Primeramente quisiera preguntar,
¿Cuántos se han sentido que se están hundiendo antes? ¿Cuántos han estado antes en una piscina, en un río, en el mar y sintieron que se iban a hundir? ¿Alguna vez has tenido esa experiencia? No sé si alguna vez has tenido la experiencia que estás en una piscina, en el río, en un manantial. Aquí en la Florida, ¿verdad? Tenemos manantiales bellos, ¿verdad? Como en Kelly Park, Wekiva Springs, en Canculacua también, y en ciertas partes de nuestro estado hay manantiales bellos. No sé si le has pasado, bueno, yo sé que no le ha pasado a profundidad porque todos están aquí, gloria al Señor, ¿verdad? Pero no sé si le has pasado que pensaste que ibas a morir, ¿verdad? Porque estabas nadando y quizás, o estabas flotando y quizás estabas bien, pero de repente alguien, tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu hermana, quizás hasta un hijo, ¿verdad? De repente se desesperó y pensó que se iba a hundir. ¿Y qué hizo esa persona? Se agarró de ti, ¿verdad? Y en ese momento que la persona se agarra de uno de repente lo cogen improvisto, si uno tiene experiencia, o uno también se puede paniquear. ¿Y qué pasa? Los dos se hunden. Así me pasó a mí una vez cuando era niño. Yo estaba en una piscina y yo estaba de lo más bien. Estábamos en el medio de la piscina, ¿ok? Estábamos en el pleno medio de la piscina y de repente una persona, un niño también, se paniquea y empieza a agarrarse de mí, hundiéndome a mí. Íbamos a ser dos hundidos, ¿verdad? Gracias a Dios que pude ahí, más o menos, me acuerdo que estaba un poquito asustado, pero gracias a Dios que pudimos los dos sobrevivir bien. Pero es la naturaleza humana, ¿no es cierto?, que cuando uno se siente que está en peligro, que no importa los alrededores y lo único que le importa a uno es la vida de uno, ¿verdad? Uno no tiene la capacidad mental en esos momentos para razonar. Mira, yo lo que estoy haciendo es que no solamente me estoy hundiendo yo, sino que estoy hundiendo a la otra persona, y de repente uno entra en fight or flight mode, ¿verdad? En fight or flight es o peleo o me escapo, y es como una reacción que uno ni se da cuenta y de repente empieza solamente a querer estar en un estado de sobrevivencia, no importando quién uno hunda en el proceso. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Alguna vez sentiste que alguien te estaba agarrando ahí y tuviste que fajar para no hundirse, para que los dos no se hundieran? Más adelante, cuando ya era más grande, cuando yo era adulto, un adulto joven, quizás 20 y pico de años, creo, no me acuerdo exactamente el año ahora, ya yo me sentía más confiado, tenía más fuerza, ¿verdad? Me sentí que era un nadador con más fortaleza, con más experiencia, y estábamos en un crucero y estábamos en una playa, estábamos snorkeling de paso. ¿Alguna vez han ido snorkeling, verdad? Muy lindo, ¿verdad? Uno se pone la máscara, se mete el tubo en la boca, ¿verdad? Y uno ve ahí los peces y los corales y todo lo demás. Y de repente pasó que había una persona a la distancia, un amigo mío a la distancia, que yo no estaba con él, pero yo lo podía ver. Yo estaba por acá y la persona estaba por allá. Y yo vi que empezó a desesperar. Yo creo que la persona sí sabía nadar, pero ¿qué pasa? Cuando uno está nadando por mucho tiempo en el sol, de repente uno se puede fatigar fácilmente. Y la fatiga también ocasiona ansiedad en esa situación. Y la persona se estaba desesperando y yo pude ir hacia la persona, agarrar a la persona y alarla conmigo hacia la orilla. Bueno, no era una orilla, sino que era como un dock, ¿verdad? Era una plataforma que estaba ahí en el medio del agua, justamente para eso mismo, para que las personas puedan sentarse ahí y descansar un poco y después meterse de nuevo. No sé si han ido en un crucero antes y han experimentado este tipo de situación. So anyways, en esa ocasión yo me sentí calmado y me sentí que yo pude ayudar a la persona. ¿Cuál era la diferencia, verdad? ¿Cuál era la diferencia en las dos historias, en mí? Bueno, la diferencia es que primeramente cuando era niño era inexperto, ¿verdad? No era
no era tan bueno nadando todavía, y segundo, que el niño que quiso salvarse a sí mismo y no importándome a mí, era una persona joven, también un niño, y me cogió de improviso, ¿verdad? Yo no estaba preparado para eso, me cogió de improviso y me paniqué en el momento. Gracias a Dios todo salió bien. Pero la diferencia entre las dos historias es que primeramente era un niño pequeño sin experiencia y me cogieron de improviso. En la segunda historia yo fui intencionalmente a rescatar a la persona sintiéndome seguro de que yo podía hacerlo. Comparto estas dos historias porque fui recordado de ellas mientras que consideraba esta analogía fuerte de la parte de Jesús. Por si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran a lo profundo del mar. Esta enseñanza de Jesús me hizo reflexionar en eso. Y les confieso que siendo padre son palabras que tengo muy en mente. Ya no las historias ahí de cuando estaba nadando, sino que estas palabras de Jesús. Siempre, no sé ustedes, me imagino que ustedes igual, ¿verdad? Siempre cuando están en su estudio y llegan a esta parte, a estas palabras de Jesús, yo me imagino que le ocasionan mucha impresión. Quizás les asusta un poco, quizás dice, bueno, vamos al próximo capítulo porque esto está muy pesado para yo pensar en ello ahora mismo, pero si les soy sincero, estas son palabras que yo siempre tengo muy en mente, siempre, especialmente después de ser padre. Sí, yo quisiera que mi hijo fuera exitoso desde la perspectiva de su carrera. Yo quisiera que mi hijo fuera muy exitoso y que tuviese una carrera exitosa. Yo quisiera que mi hijo fuera próspero financieramente, ¿verdad? Yo quisiera que él haga mejores decisiones que yo en las áreas de la finanza de las que he hecho yo en el pasado. Me encantaría ver a mi hijo feliz y casado y que me dieran nietos algún día si es que el Señor no viene primero. Mejor que llegue el Señor primero, ¿verdad? Pero no hay nada más que me preocupe a mí como padre que Maika conozca y ame a Jesús con todo su corazón. Sí quiero que tenga carrera, sí quiero que sea feliz, sí quiero que sea próspero, pero no hay nada que me preocupa más de que Maika conozca a Jesús con todo, y lo ame con todo su corazón. Y siendo más transparente aún, no hay nada que me duele más a mí, siendo honesto y vulnerable con ustedes, no hay nada que me duele más a mí que cuando mis propias imperfecciones y mis deficiencias humanas causadas por el pecado tienen el potencial de afectar a mi hijo. Porque yo soy pastor, pero yo no soy perfecto, yo soy ser humano, yo tengo mis imperfecciones. ¿Y cuántos podemos testificar que es más fácil ser santo en la iglesia que en la casa? Y es algo que yo llevo dentro de mí. Porque no quisiera que mis imperfecciones lo afectaran de tal manera de que él no quisiera saber de la iglesia, de que él no quisiera saber de Dios. Y no solamente para mi hijo digo esto, sino que para mi esposa, para mis amigos que me conocen íntimamente, alguien que estoy discipulando, los jóvenes de nuestra iglesia y la misma iglesia como tal. La implicación que Jesús sugiere es que hay una correlación directa entre recibir a un niño y causarlo o no, y causarlo a que peque. ¿Se están dando cuenta? Dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, pero si alguien hace pecar, o sea, el pero da implicación de la conexión que hay entre recibir a un niño o no y causarlo a que peque. Entonces la pregunta obvia y de suma importancia que tenemos que hacernos todos hoy es la siguiente: ¿estoy recibiendo o estoy hundiendo?
Estoy recibiendo a los niños, estoy recibiendo a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta, a mi sobrino, al joven de la iglesia, a los niños de la iglesia. ¿Lo estamos recibiendo o nos estamos hundiendo a nosotros mismos con ellos al no recibirlos? Ya yo dije que le doy gloria a Dios por el ministerio infantil y porque somos una iglesia que sí recibimos a los niños acá. No obstante, es importante que cada uno de nosotros consideremos esto en nuestro afecto personal. ¿Qué quiere decir recibir en este caso? ¿Qué querrá decir recibir? Y de eso es que se trata el mensaje hoy, porque si vamos a decir que para no hundirnos, ¿verdad? Y no cumplir esa profecía de Jesús, ¿verdad? Que dijo, si el que no reciba a un niño y le cause que peque, es mejor que se ate algo al cuello y que se lo tire a la profundidad del mar. Entonces, para poder saber qué quiere decir Jesús con eso, es importante que analicemos qué quiere decir recibir. Recibir en este contexto significa hospitalidad, significa sacrificio, significa abnegación propia, significa discipulado, mentoría, implica poner a otra persona primero antes que a mí. ¿No es cierto? Si de repente yo llego cansado, del trabajo y es lunes de noche, ya llegué del culto de oración y fue poderoso y todo lo demás, y llego a mi casa y es Monday Night Football y los Dolphins, que están invictos de paso, están jugando, pero mi hijo me necesita, mi hijo tuvo un día difícil en la escuela, mi niño necesita que le ayude con una tarea, no he conectado con mi niño en 2 o 3 días porque el sábado fue un día largo, el domingo fue la feria de salud, el lunes estuve visitando, después fui a la iglesia y no he podido conectar con mi niño en 2 o 3 días. Si yo rechazo a mi niño para ver Monday Night Football, ¿qué estoy haciendo? No estoy recibiendo a mi niño. Recibir no significa recibir más beneficios porque tengo más hijos, ¿no es cierto? No estoy diciendo nada malo, a veces necesitamos esa ayuda. No significa ganancia material de ningún tipo. Recibir en este caso es casi una paradoja, porque al recibir en este contexto estaríamos vaciándonos de nosotros mismos, de nuestra propia agenda para poder recibir y servir a otro, el propósito del otro y el éxito y el bienestar del otro. Recibir significa ponerme a mí a un lado para buscar la prosperidad, para buscar el beneficio de otro. ¿Me están siguiendo? Establecido ya lo que significa recibir, pensemos entonces en esto. ¿Quiénes son los pequeños? ¿Verdad? Porque dice Jesús, el que recibe a un niño o un pequeño que cree en mí, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los pequeños? Bueno, obviamente podemos estar hablando de niños literales, ¿verdad? Adolescentes, menores, niños infantiles, ¿verdad? Podemos también estar hablando de niños espirituales. ¿Y qué es un niño espiritual? Mis hermanos, ustedes me imagino que se dan cuenta y que saben que no solamente porque una persona es adulta quiere decir que es una persona madura espiritualmente. ¿No es cierto? Y dice, que creen en mí. Es muy importante que a medida que nosotros nos comprometemos en el reino de Dios para discipular, para dar estudio bíblico, para mentorear, para llevar a otros a los pies de Cristo, para llevar a otros para que sean parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que nosotros nos demos cuenta que estas nuevas criaturas tienen un beneficio que tú y yo, que hemos estado en la iglesia por muchos años, quizás no tengamos. Digo quizás porque lo deberíamos tener muy en mente, pero a veces se nos olvida. ¿Qué calidad tiene una persona recién bautizada? ¿Qué calidad tiene una persona que recién está conociendo a Cristo? Esta persona está enamorada de Jesús. Esta persona quiere recibir más y más de Jesús. Esta persona da todo por seguir a Jesús, pero en algún momento, de alguna forma, si no tenemos cuidado, se puede trastornar la cosa y convertimos en el discipulado
basado en un set de requerimientos, de normas, de costumbres, de tradiciones, de cosas que no tienen tanto que ver, no voy a decir nada que ver, pero no tienen tanto que ver con lo que es el compromiso con Cristo. Es evidente que existen niños temprano en edad, a veces que poseen una fe genuina en Cristo y demuestran más madurez espiritual que algunos adultos que probablemente han estado en la iglesia toda la vida, pero los cuales evidentemente todavía no han entendido de qué realmente se trata el reino de los cielos, el reino de Dios. Porque tristemente, mucho tiempo en la iglesia no es un precursor de madurez espiritual, por más que lo debiera ser. Y los que estamos en la iglesia por mucho tiempo tenemos una responsabilidad de recibir. Una persona señaladora no es un cristiano maduro. Una persona que se preocupa más por conservar una tradición que preservar un alma no es una persona madura espiritualmente. La persona que piensa que las cosas tienen que ser como siempre se han hecho solamente por eso no es una persona madura cristiana. Y la persona que es rígida en la iglesia, pero fingiendo como santo, pero es otra cosa en la casa con su familia, no es una persona cristiana madura. Cuando nos regimos por normas y creencias culturales y nos arraigamos ahí, pero no estamos dispuestos a construir puentes y a invertir en el evangelio relacional, ya estamos perdidos. Y nos estamos hundiendo, probablemente hundiendo a otros con nosotros. Y estamos dando evidencia de dónde está nuestra creencia. ¿En qué o en quién crees? Dice Jesús, los que creen en mí, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, ¿en qué o quién yo creo? ¿En qué o en quién tú crees? Mi hermano, los que hemos estado en el evangelio, liderando, ancianos, pastoreando, sabemos que casi siempre nunca falta que una persona que crea mucho escándalo en la iglesia, que es muy rígido en la iglesia, que corre en vez de recibir a los niños en la iglesia, es una persona que la mayoría de las veces tiene un pecado secreto, que tiene su hogar en desorden. Es una fórmula segura. Pero ¿por qué es una fórmula segura? ¿Por qué el pastor puede pararse aquí y decir, sin quizás conocer cada caso, que eso es una fórmula segura? Es simple, mis hermanos, porque los que tienen el Espíritu Santo, los que aman a Jesús, viven diferente. Se relacionan diferente con los demás. Los que pertenecen al reino de Dios operan bajo los valores del mismo. Puede ser que hay una persona que tenga ciertos valores, ¿verdad? Vamos a decir, por así decirlos, tradicionales o conservadores. Y eso está bien. Eso está bien. Pero una persona que tiene esa tradición o que se ha criado en esa cultura, pero que conoce a Cristo realmente, que tiene una relación con Jesús, que está siendo guiado por el Espíritu Santo y no simplemente por tradición o por lo que siempre le han enseñado, pero el cual busca de Dios en su vida, se va a llevar bien con otro hijo de Dios, que es quizás, o hija de Dios, que quizás piense un poco diferente, pero que también está buscando del Espíritu Santo. ¿Me están captando? La diferencia lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo une, no divide. El Espíritu Santo une, no divide. Y a veces nos enfocamos demasiado en los labels, ¿verdad? En los labels, este es conservador, o este es liberal, o este es esto, y esto es lo otro. Y en hacer eso estamos poniendo triste a Dios y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros estemos bajo un sentir, bajo su Espíritu, bajo su poder, bajo su palabra, para que podamos recibir a los niños que creen en Jesús y instruirlos en el reino de Dios. He tenido experiencias. Esta semana tuve una experiencia así. Una persona que quizás no pensamos igual en dos o tres cosas, pero que en lo principal, en lo que es el Espíritu Santo, en lo que es la palabra de Dios, hubo una unidad, una armonía
que solamente pudo haber sido Dios y el Espíritu Santo. Los discípulos estaban con Jesús. Si por algo le debemos dar crédito a ellos, es que estaban comprometidos con seguir a Jesús, ¿no es cierto? Quizás estaban confundidos, quizás no entendían, pero estaban comprometidos con seguir a Jesús. ¿Y por qué lo seguían? Bueno, quizás porque aprendieron a amarlos, especialmente considerando la forma que Jesús los amó a ellos. Quizás aprendieron a confiar en Él porque se dieron cuenta que Jesús era una persona digna de confianza. Y es evidente que creyeron en Él, considerando la evidencia que Jesús le mostró, convirtiendo pan y peces, multiplicándolos, sanando enfermos, predicando el Evangelio. Pero los discípulos todavía no entendían bien en lo que era el reino de Dios, ¿no es cierto? Por eso es la pregunta que hacen. Los discípulos siguieron a Jesús, pero llegó un punto que tuvieron que tomar una decisión fuerte, ¿no es cierto? Seguían a Jesús, pero cuando por fin vieron a Jesús descender a Jerusalén en un asno y pensaron que este era el momento que iba a arrebatar el reino de los romanos, y después Jesús se va y regresa a casa como si nada hubiese pasado. Cuando vieron a Jesús visiblemente agonizando enfrente de ellos, así no es como se comporta el rey de los judíos, así no es como se comporta un rey victorioso que va a capturar el imperio romano. Cuando escucharon las palabras dejándoles saber que él pensaba a entregarse a las autoridades, wow. Cuando vieron que Jesús empezó a lavarles los pies, cuando vieron a Judas darle un beso a Jesús y Jesús ser arrestado, dejarse ser arrestado, y cuando lo vieron en ese madero abusado, escupido, y lo vieron por fin expirar. Pero no solo eso, cuando regresó de entre los muertos con gloria y estuvo con ellos por 40 días solamente para desaparecerse de nuevo en el cielo, en ese momento los discípulos tuvieron que hacer una decisión, y no fue hasta que tomaron la decisión de seguir creyendo en Él, aunque nada de lo que ellos querían que Jesús hiciera pasó, y cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos, que ellos entendieron. Pero esa parte de la historia no había pasado todavía, en el contexto de esta historia que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Y es evidente que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, que todavía no habían entendido de lo que se trataba el reino de Dios por la pregunta que le hacen a Jesús. Por la pregunta que le hacen a Jesús. Y uno puede aprender mucho de una persona de acuerdo a las preguntas que hace, ¿no es cierto? Y uno puede aprender mucho y llegar lejos en la vida también si uno aprende a hacer buenas preguntas. Pero la pregunta que los discípulos hacen en este momento es una pregunta profundamente corrupta, ¿no es cierto? ¿Y de dónde nace la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús? Esa pregunta nace desde un corazón carnal. El corazón humano es naturalmente egoísta. ¿Sí saben de qué pregunta estoy hablando? La primera pregunta que los discípulos le hacen a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? El corazón humano es carnal, es naturalmente egoísta. El corazón humano quizás podría anhelar ser altruista. El corazón humano quizás podría anhelar ser amoroso, querer ser bueno, querer estar lleno de amor siempre, perdonar siempre, ayudar a los otros antes que uno mismo siempre, pero el corazón humano simple no puede lograr eso. Sobre todo en esta sociedad individualista, ¿verdad?, en la cual vivimos hoy. Y por más que esta sea la realidad, no quiere decir que uno deje de amar a sus hijos, ¿verdad? Por más que vivamos en un mundo, en una sociedad individualista, consumista, no quiere decir que uno no ama a sus hijos, uno sí los ama. Si uno a su manera, aún conociendo a Dios, no conociendo a Dios, puede amar a sus hijos, uno lo puede amar y querer lo mejor para ellos, ¿no es cierto? Aún no conociendo a Dios y viviendo en esta cultura, uno puede amar a sus hijos y querer lo mejor para ellos. El problema es que si no conocemos a Dios realmente,
si realmente no caminamos con Dios, si realmente nosotros mismos como padres, como adultos, como líderes, como discípulos, no nos estamos dejando ser instruidos en la escuela del reino de Dios, nunca podremos enseñarle ni darle lo mejor a nuestros hijos. Es un buen deseo querer darle lo mejor a mi hijo. Es un buen deseo, todo padre, ateo, agnóstico, cristiano, judío, no importa, todo padre quiere darle lo mejor a su hijo. Pero si yo no conozco a Dios, si yo no me estoy dejando ser guiado por el Espíritu Santo, es un deseo vacío. Un deseo que nunca se va a cumplir. Desear lo mejor para nuestros hijos sin preocuparnos de mostrarles a Cristo es un deseo vacío. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Entonces quiero hablarles bien brevemente de tres peligros que corremos hoy en nuestra sociedad. Tres peligros que si no tenemos cuidado, que si no nos rendimos a Cristo y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas, nunca vamos a poder darle lo mejor a nuestros hijos. El primer peligro, bueno, primeramente antes de hablar del primer peligro, quisiera decir que estos tres peligros, la religiosidad, el secularismo y tú mismo, ¿verdad? Y yo mismo puedo decir también, las tres cosas abundan simplemente en el pecado. La religiosidad. Hay tres razones o tres formas por la cual la religiosidad sin Cristo es muy peligrosa. Primeramente, el legalismo, ¿verdad? Si yo tengo una religión legalista, yo voy a instruir a mi hijo o mi hija en legalismo y mi hijo y mi hija nunca va a poder conocer realmente el evangelio verdadero. Un entendimiento erróneo del evangelio es fatal en la forma que discipulamos. Se me hace difícil a mí como pastor hablarle a un joven del reino de Dios cuando en la casa está recibiendo un evangelio distinto. Y eso también es una forma de no recibir. Segundo, no se preocupen, estos puntos no los voy a abundar mucho, vamos a ir rapidito por ellos. Segundo, yo tengo un estilo un poquito diferente, ¿verdad? Segundo, hablando todavía de la religiosidad, la hipocresía. Cuando en la iglesia somos santos y en la casa somos demonios. ¡Wow! Cuando venimos a la iglesia y decimos amén y conocemos todas las historias y nos sabemos los versículos y de repente vemos un niño o una niña que está en error y vamos y la corregimos o le decimos a alguien, mira, oren porque este joven, y somos hasta a veces amorosos. No es siempre que estamos juzgando, condenando, no. A veces podemos ser muy amorosos aquí en la iglesia, pero en la iglesia somos demonios. ¿Y qué quiero decir con demonios? Perdón, en la casa somos, gracias por corregirme, ¿están escuchando? Qué bueno. Pero en la casa somos demonios, ¿qué quiere decir eso? Trato a mi esposa mal, trato a mi hijo mal, en la casa lo que me pongo es a ver televisor y no me importa más nada, estoy cansado del trabajo, ¿por qué no me hiciste la comida? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? La hipocresía, mis hermanos, sobre todo la juventud de hoy, tiene un sensor de hipocresía increíble. Y si tú quieres que tu hijo no reciba el evangelio, si tú quieres que tu hijo o tu hija no amen a Cristo, sigue siendo un hipócrita. Terceramente, el tradicionalismo. Y quiero decir bien rápidamente que no estoy diciendo que las tradiciones, que lo tradicional es malo. No, escuchen bien antes de llegar a conclusiones. El tradicionalismo no es lo mismo que el legalismo. El tradicionalismo es esto, básicamente es una forma de hacer religión que es bien superficial. A veces se escucha como esto, yo hago las cosas de esta manera porque así fue que papi y mami me enseñaron, ¿verdad? Entonces eso se va pasando de generación en generación y en generación, y cuando uno viene a ver, estamos en el 2023, ¿y por qué tú tienes fe? ¿Y por qué tú vas a la iglesia? ¿Y por qué tú guardas el sábado? ¿Y por qué no comes cerdo? Porque papi y mami me enseñaron.
Y mientras estamos hablando de que es importante que instruamos a nuestros niños en el Evangelio y que los discípulos más importantes para un hijo y una hija son los padres, es importante que nosotros como padres, si queremos instruir a nuestros hijos en el Evangelio, que tengamos una conexión personal con Jesús. Porque es muy fácil saberse las reglas, es muy fácil saber cómo jugar iglesia. Es muy fácil como hacen los niños, ¿verdad? Cuando son chiquitos. Oh, tú eres el esposo, yo soy la esposa, este es el hijo, yo soy el doctor, yo soy la maestra. Eso es muy fácil, lo sabemos hacer. A veces hasta automáticamente lo hacemos sin pensar y es muy fácil tener una religiosidad superficial sin conocer a Cristo. Yendo al secularismo. El secularismo sutil que se infiltra en el cristianismo es cuando nuestro más alto deseo para nuestros hijos es su felicidad, entre comillas, y prosperidad. No porque la felicidad no sea buena, sino porque una felicidad basada en los valores de este mundo es una felicidad falsa, la cual proyecta una imagen falsa de Dios. He visto padres que a veces, porque quieren que sus hijos vayan a una universidad prestigiosa, o porque valoran más la carrera que la relación con Dios, no dejan que los hijos vean televisor el sábado, pero sí lo deja que vayan y hagan un examen. O sí lo deja que vayan y hagan una clase. Cuando pretendemos que la prosperidad viene por el mundo, cuando pretendemos que la felicidad viene por el mundo, estamos poniendo a nuestros hijos en una posición que esos mismos valores van a ser inculcados en ellos y ellos van a valorar más la felicidad y prosperidad mundanal más que el reino de los cielos. Y tristemente, por más bueno que sean nuestros deseos e intenciones para nuestros hijos, si no priorizamos el reino de Dios en nuestros hogares, en vez de darles felicidad, estaremos asegurando su inevitable derrota, ya que no conocerán el gozo de conocer a Cristo y el de pertenecer a su reino. Hay 3 peligros: la religiosidad vacía de Cristo, el secularismo, que es algo que todos experimentamos porque vivimos en una sociedad secularizada, que a veces sin uno darse cuenta, esas influencias entran en uno. Terceramente, tú mismo, tus propias fallas, tus propias deficiencias, todas las tenemos. Lo que pasa es que no todos sometemos nuestras deficiencias a Cristo. Lo que pasa es que sobre todo en la cultura hispana tenemos una tendencia a ignorar las cosas y barrerlas debajo de la cama como si no existieran, y en vez de llevar mis deficiencias a Cristo, las ignoro o pretendo que no existen y nunca cambio, y mi deficiencia afecta a mi hijo y yo fui una persona con temperamento fuerte que le golpeaba a mi hijo, y entonces mi hijo crece a ser una persona con temperamento fuerte que golpea a su hijo en el futuro. Estuve hablando con un colega, no voy a decir quién es, por su privacidad, un colega pastor, que me estaba contando que su papá era pastor, y que el papá era pastor, era un pastor evangélico. Él hoy, gloria a Dios, es un pastor adventista, pero el pastor era un pastor evangélico. El papá de él, era un pastor evangélico. Y el papá de él era el pastor de una mega iglesia, pero llegaba a la casa y golpeaba a su esposa y golpeaba a sus hijos. ¿Qué ejemplo le estaba dando a su hijo? Gloria a Dios que Dios pudo rescatar a su hijo y hoy su hijo es un fiel siervo de Dios. ¿Y cuál es la solución? Ahora vamos a aterrizar el avión rápidamente. El pegado, el concón y la raspa te esperan, no te preocupes. ¿Cuál es la solución, mis hermanos? Primeramente consideremos la pregunta esta una vez más. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y yo te pedí al principio que reflejaras y pensaras quién es el más importante, y te pregunto ahora, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús. Wow, poderoso, ¿verdad?
Los discípulos estaban preguntando quién es la persona más importante, pensando que era quizás una de ellas, queriendo estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Lo que ellos tenían que entender es que el único más importante en el reino de Dios es Jesús. Así que vamos rápidamente. Primeramente, la solución es reconocer que Jesús es el más importante. Cuando reconocemos en nuestras propias vidas, cuando vivimos en nuestra propia vida, no estoy diciendo que nunca vamos a cometer un error, no quiere decir que nunca vamos a caernos, no quiere decir que vamos a ser perfectos, pero cuando en nuestras propias vidas nosotros vivamos de una manera que Jesús sea el personaje, la persona, el rey, el Dios, el líder más importante en nuestras vidas, solamente con eso, nuestros hijos van a ser bendecidos. Solamente con eso nuestra iglesia va a ser bendecida. Cuando reconozcamos que no hay nada que importe más, no hay nada que importe menos, lo único que importa es Jesús, nuestros hogares van a ser sanos y nuestra iglesia va a ser sana. Segundamente, dice ahí, llamó un niño y lo puso en el medio de ellos. Entonces les dijo, le aseguro que a menos que ustedes, ¿qué? Cambien y se vuelvan como niños. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Tenemos que cambiar y volver. En otras palabras, nos está diciendo, tienes que arrepentirte. Ronald, te tienes que arrepentir. Tienes que arrepentirte. Si has estado poniendo tu agenda delante de la de otra persona, si has estado poniendo tu carrera delante de tu vida familiar, si has estado poniendo tus placeres, tus finanzas o lo que sea antes de Cristo, tienes que cambiar y volver, tienes que arrepentirte y darte cuenta que tú no eres tan importante, que solamente Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces nos damos demasiada importancia a nosotros mismos y nos hacemos la víctima y queremos esto y queremos los otros y quitamos a Jesús, intentamos, no que lo hacemos, sino que intentamos quitar a Jesús de su trono y ponernos a nosotros mismos. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Jesús es lo más importante. Tenemos que arrepentirnos, cambiar y volver. Terceramente, dice ahí Jesús, por tanto el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Así que la tercera cosa que tenemos que hacer es ser humildes. Nosotros sabemos muy bien que no todos los niños son muy humildes de carácter, ¿no es cierto? Micah tiene momentos sumamente dulces, sumamente humilde, pero también tiene momentos sumamente orgullosos, sumamente rebeldes. Pero por más que Micah se sienta orgulloso, la realidad es que Micah está en una posición de humildad, está en una posición vulnerable. Porque Micah, por más orgulloso que sea, por más que él piense que él es Superman, y a veces piensa que es Superman, ¿verdad? Por más que a veces, sabe que los pastores se mudan mucho, y yo siendo hijo de pastor me he mudado mucho, y últimamente nos ha tocado mudarnos mucho, y Micah a veces en la mudada estamos moviendo una cómoda, ¿verdad? Un mueble de madera que pesa 3 toneladas, quizás no tanto, pero pesa mucho, y Micah se pone ahí pensando que él puede. Por más que Micah piense y por más que nosotros también pensemos que podemos con las cosas, que podemos proveer por nosotros mismos, que podemos salir adelante por nuestras propias fuerzas, la realidad es que un niño como Micah, aunque él no lo sepa, está en una posición de humildad. Está en una posición en la cual si Heidi y yo no proveemos por él, él no come. Si Heidi y yo no le damos techo, él no tiene techo. Si Heidi y yo no le compramos ropa, él no tiene ropa. Micah, sin sus padres, está perdido. Estuviera en un orfanatorio. Yo sé que lo dije mal. Así que tenemos que aprender a ser humildes. Y aprender a ser humildes no es volvernos humildes necesariamente, sino darnos cuenta de que estamos en una posición de humildad ante Dios. Los discípulos querían ser los más grandes, como dicen por ahí los dominicanos, él quería ser el matatán, ¿no es cierto? Quería ser el más importante, no voy a decir otras palabras porque quizás me salga un disparate por ahí, ¿verdad? Pero los discípulos querían hacerse los importantes, querían darse de prestigio y tuvieron que aprender a ser humildes.
tenieron que darse cuenta que estaban en una posición de humildad. Cuarto, juntos tenemos que crecer en nuestra fe en Cristo. ¿Y qué tal de esta admonición, mis hermanos? Ya para concluir, ¿qué tal de esta admonición? Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran en el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Dicen los comentaristas y los escolares bíblicos, los teólogos, que el molino que está hablando aquí era un molino que se usaba para atar un asno. O sea, que no era una cosa liviana, era una cosa que pesaba, que no había nadie que lo iba a poder levantar. ¿Qué ustedes notan de esta imagen? La persona se está ahogando, ¿verdad? Pero ¿qué más notan de esa imagen? Está pidiendo ayuda y no ha llegado todavía a lo profundo del mar. Esto me recuerda a la historia de Pedro, ¿no es cierto? Cuando Pedro va caminando en agua, wow, de repente empieza a mirar a sus alrededores, se empieza a hundir y ¿qué hace? Saca su mano y Jesús lo salva. Lo interesante de esta imagen es que la persona se está ahogando, pero no ha llegado a lo profundo todavía. Probablemente tú te estés ahogando en este momento. Probablemente te estés ahogando en este momento. Pero quiero decirte que en el nombre de Jesús no has llegado a lo profundo todavía. Todavía puedes sacar tu mano y admitir, he sido mal padre, no he dado buen ejemplo en mi familia, no he sido buen esposo, no he sido buen líder en la iglesia. Quizás he hecho a niños irse de la iglesia, a jóvenes irse de la iglesia, pero ya yo no quiero ser más esa persona. Jesús, agárrate de mi mano, sálvame, oh Señor. Quizás sientas que quizás ese has sido tú, quizás sientes que ese eres tú, que esa persona eres tú, pero quiero decirte que hay esperanza en Cristo todavía. Mira lo que dice Salmo 139, 8. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en Sión hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Aún si caemos a lo profundo, Dios es capaz de rescatarnos de lo más profundo del mar. Porque mi Dios es un Dios de milagros. En el momento que pongas tu mirada en Cristo, Él te sacará de lo profundo. Él te restaurará y Él tirará tus pecados al fondo del mar. Mira lo que dice en Miqueas 7:19. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Ha habido veces que me he preguntado si yo dañé a mi hijo por vida. ¿Les puedo ser sincero? Ha habido veces que en un momento quizás de rabia o de enojo, yo me he preguntado a mí mismo, ¿será que ya yo dañé a mi hijo? ¿Será que él ya está cicatrizado psicológicamente? ¿Será que va a necesitar un terapeuta algún día? Y a veces me causa ansiedad. Ha habido veces que me he comportado mal con mi esposa, con mi familia, y me ha causado tristeza. Sin embargo, Dios me sigue levantando. Y cada vez, con cada paso, con cada día, voy aprendiendo más y más de Él. Pero solamente puede ser posible a medida que yo vaya a buscar consistentemente de mi Dios. Yo siento que a veces, como adultos y cristianos, ya con madurez o con años en la iglesia, sentimos que ya lo conocemos todo. Ya yo he hecho el año bíblico muchas veces. Ya ese folleto, yo me acuerdo cuando lo estudiamos hace 10 años. Y a veces pensamos que con el conocimiento que ya tenemos es suficiente para el momento, para vivir una vida llena del Espíritu Santo y ser cristianos nuevos. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero uno de mis primeros sermones aquí en esta iglesia el año pasado, yo estaba predicando y yo estaba usando esta computadora y no sé si Rafa está aquí, él seguramente se va a acordar, y esta computadora estaba conectado a un HDMI cable y por ahí estaba corriendo la presentación, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que en el medio de mi sermón, la batería de mi computadora se acabó, tuve que ser así y cerrar mi computadora y predicar de mi memoria.
Gracias a Dios, Dios me ayudó y todo fue bien. Pero la razón que mi computadora se agotó es porque no estaba conectado al poder. No estaba conectado, no estaba enchuflado a la electricidad. Y yo pensaba que con la batería que ya tenía la computadora iba a ser suficiente. Y normalmente ustedes ven que ahora mismo está desconectado. Ustedes quizás digan, oh, el pastor no aprendió su lección. No, esta batería da suficiente, ¿ok? Esta es una Apple, es muy buena y la batería sí dura mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el cable HDMI que estaba transmitiendo la señal hacia allá arriba para que ustedes pudieran ver la imagen en la pantalla, estaba chupando mucha energía. ¿Sí me están siguiendo? Estaba chupando mucha energía. ¿Y qué pasa? Que cuando en la vida te chupa mucho la energía, tu batería se te agota. Cuando en la vida surgen las circunstancias y surgen los problemas económicos y surgen los problemas en el trabajo y surgen los problemas con mi familia, nuestra batería, si no estamos enchuflados a la corriente, si no estamos enchuflados a la fuente de poder, se nos agota la batería. Y mis hermanos, si queremos ser padres que recibimos a nuestros hijos y los instruimos en el camino y los discipulamos para conocer a Cristo, y si queremos ser una iglesia que recibe a los niños, ya sean niños o adultos que acaban de conocer a Cristo, y queremos enseñarles y recibirlos en el camino correcto, tenemos que mantenernos conectados a la fuente de poder. Nuestra batería no da suficiente. Siempre conectados, nunca perdiendo un día devocional, nunca perdiendo una oración, nunca perdiendo el estudio de la palabra, nunca poniendo nada por encima de tu devoción matutina diaria, porque esa es tu fuente de poder. Cuando la vida nos quiera hundir, cuando el mundo quiera hundir a nuestros hijos, solo podremos mantenernos a flote si hemos aprendido a ser nadadores fuertes y dejar que Dios sea nuestro salvavidas. Ya voy a cerrar, ya terminamos. Ya el concón, el pegado y la raspa están ahí a la esquina. Pero quisiera hacer un llamado para concluir hoy. No sé si tenemos un worship planeado para el final. No, ok. Quisiera hacer un llamado especial. No sé si quizás Idia me puede ayudar con un poquito de música de fondo solamente. Quiero hacer un llamado especial. Esta ha sido la semana del ministerio infantil. Hemos hablado de recibir a nuestros niños. Estamos hablando de familia sana, iglesia sana. Yo quiero primeramente pedirle a mi esposa y a mi hijo que suban acá en estos momentos. Come. Don't worry, you don't have to say anything. Just come next to me. Maika es un poco abochornado a veces. Yo quisiera estando mi familia aquí, mi querida esposa, te amo, bebé, y mi hijo Maika aquí, yo quisiera invitarte aquí al frente, que vengas con tu familia. Si no está tu familia aquí, que vengas como un representante de tu familia, y que aquí en altar, aquí en la plataforma, donde ustedes quieran, vengan para que tengamos una oración especial, dedicando nuestras familias al Señor, dedicando nuestros hijos al Señor, dedicando nuestros matrimonios al Señor, diciéndole al Señor, Señor, yo no quiero ser más no quiero seguir hundiéndome, yo quiero seguir recibiendo. No quiero hundirme más en los quehaceres de este mundo. No quiero seguir hundiéndome más por las tentaciones de este mundo, por los problemas de este mundo. No quiero más caminar por mi propia fuerza. No quiero más que mi batería siga agotada. Oh Señor, yo quiero estar conectado a ti, la fuente de todo poder. Mis hermanos, vamos a acercarnos aquí un poco. Mis hermanos, nosotros sabemos que el enemigo está detrás de nuestras familias. El enemigo quiere quebrantar matrimonios, el enemigo quiere quebrantar relaciones entre padre e hijo. El enemigo quiere atacar la familia porque él sabe que si la familia está quebrantada, la iglesia estará quebrantada. Él sabe que si las familias están quebrantadas, que el reino de Dios en esta tierra sufrirá. Pero yo declaro hoy en el nombre de Jesús que hay victoria
en Cristo. Yo lo declaro no porque yo sea digno de declarar nada, sino porque su palabra lo dice. Que ya Cristo ha ganado la batalla, que ya Cristo ha surgido victorioso, que el enemigo es un enemigo ya derrotado y que Él no tiene ningún poder, ningún territorio en nuestras familias. Estamos siendo atacados por tantos lados, por la cultura, por las redes, por las escuelas. En estos días he tenido que, junto con mi fiel compañera Lilian, que es la que me ayuda a escribir todas esas cartas, he tenido que hacer más cartas para defender la verdad del sábado, para defender la libertad religiosa que quizás, bueno, llevo mucho tiempo, pero lo he tenido que hacer mucho, eso sí sé últimamente. Pero yo sé que si tú y yo nos comprometemos con Cristo, no a ser mejores, porque no tenemos la capacidad de ser mejores. Eso es como decir, sí, la semana que viene voy a hacer mi presupuesto. Sí, la semana que viene voy a empezar a ir al gimnasio. Pero tenemos que darnos por vencidos y reconocer que no tenemos la capacidad para hacerlo, que solamente Dios puede hacer ese milagro en nosotros. Así que lo que quiero que tú te comprometas hoy, lo que te estoy pidiendo en el nombre de Jesús, que tú te comprometas hoy, es que vayas a Jesús. Que si tú quieres tener una familia sana, que si queremos que esta iglesia sea una iglesia sana, que todos nosotros que tenemos uso de nuestras facultades, que podemos razonar, que vayamos a Jesús, que nos rindamos a Él, que vayamos delante de la cruz, arrodillados, humildes, arrepentidos, que volvamos a Él, que volvamos a nuestro primer amor y que juntos dediquemos nuestras familias al Señor. Vamos a orar. Si puedes arrodillarte, hazlo. Si no, está bien, te puedes quedar ahí como estás parado. Y vamos a orar para dedicar nuestras familias al Señor hoy. Oh Dios, gracias Señor. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias Señor porque aun cuando nosotros hemos cometido los más grandes errores, cuando el pecado ha sido abundante, tu gracia es más abundante todavía. Gracias Señor porque aunque nosotros cometemos errores, tu gracia corrige todo error. Gracias Señor porque aun cuando nosotros hemos estado hundiéndonos, Señor, tu brazo derecho y poderoso es más que suficiente para sacarnos de la profundidad del mar y arrojar todo nuestro pecado hacia esa misma profundidad y elevarnos en tu reino, oh Señor. Oh Señor, como ministro del Evangelio, Señor, primeramente te rindo mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Me pongo en tus manos. Como sacerdote de mi hogar, Señor, me encomiendo en tus manos. Encomiendo a mi hijo Maika. Encomiendo a mi esposa Heidi y el bebé que está por venir. Señor, protégenos, úngenos, cúbrenos, oh Señor. Danos de tu espíritu, oh Señor. Danos ese deseo, ese fervor, Señor, de ser fieles a ti, de seguirte a ti, de ser reflejos tuyos y de tu luz en este mundo, oh Señor. Señor, habiendo dedicado a mí mismo, a mi familia, Señor, ahora te presento a las familias de nuestra iglesia. Oh Señor, bendícelas. Oh Señor, protégelas de todo mal, del asesino y del enemigo de nuestras almas. Oh Señor, hazlos saber y entender cuánto tú los amas, cuán grande es tu gracia, oh Señor, que no hay ningún error del cual no podemos volver si tan solo volvemos a ti. Y humildemente nos volvemos como un niño humilde, entrando por el reino de tus cielos, oh Señor. Te presento a las familias, bendícelas. Te presento a esta iglesia, Señor, bendícela. Que podamos ser una familia, una iglesia que realmente esté comprometida contigo. Que podamos ser llenos de tu Espíritu.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.